Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, y cada sábado con su programa Sociedad y Deportes. Un programa lleno de informaciones que tienen que ver con el mundo deportivo, cultural, social y sobre todo política internacional. Como de costumbre, hoy nos acompaña un hombre benemérito de la patria. Así lo hemos bautizado, Franklin Núñez. Buenas tardes, don Franklin. Gracias, don Héctor. Gracias por todo lo que me toca. Es un placer inmenso, como siempre, estar aquí con usted y con la amplia gama de televidentes que siempre nos siguen cada sábado. Es importante, Franklin, que se sepa que este programa llega gracias al patrocinio de empresarios y el Estado Dominicano que han confiado en nosotros. Así como también agradecer al canal 19 Cinevisión, que nos abrió las puertas y que por un espacio casi de 3 años estamos aquí. 3 años. Gracias a ustedes, que son la materia prima al final. Bueno, Franklin, entrando en noticias y en actividades, yo creo definitivamente, Franklin, que hay un tema de actualidad que hay que tomarlo, yo te diría con niveles de seriedad y niveles de prudencia, y es la explotación, porque ya no es exploración, porque ya la exploración se hizo. La explotación de la mina Los Romeros. San Juan. En San Juan de la Maguana. Muchas opiniones. Hay muchas opiniones encontradas. Yo pienso que es un proyecto que amerita que nos detengamos en las realidades técnicas, porque decía alguien que nada sirve tener la riqueza debajo de la tierra cuando los que están encima están pasando la de Caín. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser que como dice el refrán, el remedio sea peor que la enfermedad. Aquí todo el mundo conoce y sabe que las minas de grandes explotaciones que se han hecho en la República Dominicana, sobre todo las que tienen que ver con oro y otros minerales, han sido desde el punto de vista medioambiental un fracaso. Y además, en muy poco han disminuido la pobreza por la que atraviesan esos pueblos. Y ahí está el caso de Bonao, una Falconbrí, que abandonó el país prácticamente ya hace un poco de tiempo y dejó sencillamente un pasivo ambiental de gran consideración, que es todo lo que le ha dejado Bonao, porque la riqueza definitivamente, que era la bauxita y después el oro, no sirvió de nada para desarrollar esos pueblos. Y ahí está Cotuí, otro país, otra ciudad del país, que atraviesa por situaciones de pobreza con una mina de oro de la más grande que hay a nivel de explotación. Una contradicción. Pero en eso no tiene que ver también, y yo creo que aquí, con lo de San Juan, el gobierno tendrá que ser muy cauto. Explícito. Sí, no, y también por el tema de los acuerdos que se hacen, los contratos. Sí, porque no quiero traer colación, pero es un contrato que se hizo en la gestión del doctor Leonel Fernández. Le daba una participación de un 3% a la República Dominicana. Él dijo que no fue así. Que después Danilo pudo resarcir, porque la verdad que es un crimen. Lo que significa la explotación de una mina de oro y de otros materiales en una ciudad, en un pueblo, sobre todo en San Juan de la Maguana. Es importante que se sepa que más del 60% de la producción agrícola del país depende de San Juan de la Maguana. Y si se habla de granos y vegetales, es incalculable los aportes que tiene a la economía nacional y sobre todo en el sector agropecuario o agrícola. Entonces, hay otra cosa que es fundamental, y es la cantidad de agua y de río que nace en esa cordillera septentrional, donde está concentrada la mayor cantidad de oro y de otros minerales que allí deben explotarse. Y yo creo que hay que ser cuidadoso, porque tú no haces nada con tener oro. Yo me acuerdo de un refrán que decía que alguien buscando petróleo, encontró, buscando agua, encontró petróleo y se murió de sed. De modo que hay que ser cuidadoso, porque si no es menos cierto que entre el agua y el oro es mucho más importante. Entonces, ojo con eso. San Juan de la Maguana, el Granero del Sur, es uno de los pueblos que tiene el mayor aporte en la alimentación del pueblo dominicano. Y si por un asunto de ambición y de estrategia momentánea destruimos los afluentes de agua, sobre todo la cantidad de niveles de pluviometría que hay en esa zona, entonces estamos cayendo en la destrucción de una nación que más que oro necesita comida. Yo creo que hay que someterse a los
estudios medioambientales, no solamente por la compañía que está autorizada a la explotación de esos minerales, sino también que la Academia de Ciencias y otros organismos, yo creo que inclusive las Naciones Unidas o la que tienen que ver esos organismos internacionales, tienen que tener en cuenta esa situación, porque San Juan está de pie. Ahí vi el pronunciamiento del senador Félix Bautista, que es una voz autorizada de San Juan, que tú lo puedes cuestionar por un pasado que tuvo y que todo el mundo sabe y conoce su historia, pero es una persona que defiende ese sector, que defiende sobre todo su pueblo y que está de frente a la lucha para que sean cuidadosos en la explotación de la mina de oro en San Juan de la Maguana, porque, ojo con eso, ahí está la presa de Sabanayegua, por ahí está también lo que es el río Yaque del sur, que podía perfectamente contaminarse, porque para la explotación del oro se requiere de productos como los sulfuros, que tienen muchos niveles de contaminación y que le hacen mucho daño a la fauna y a la flora. Entonces tenemos que tener cuidado porque no sea cosa que buscando oro destruyamos la fuente de agua y nos muramos de sed, que definitivamente nos ayuda a producir más del 60% de alimentación del pueblo dominicano, y que entonces ahorita se vaya el oro y nos quedemos sin el oro y sin el agua. Sin pito y sin flauta. Yo oí un técnico de la compañía, que casi siempre son compañías canadienses, hablando de la ventaja y de lo que es el nivel de capacidad y de calidad que obtienen en la implementación de la explotación de esos minerales. Sin embargo, son partes muy interesadas de que realmente se deben a posiciones económicas que no se corresponden con los estudios medioambientales adecuados, imparciales, que debe tener una explotación de esa naturaleza. Esa mina está considerada como una de las minas de mayor capacidad existencial en cuanto a oro se refiere, pero hay que reconocer que hay que tener cuidado, porque los elementos destructivos y contaminantes que implica la explotación de una mina de oro de esa magnitud son devastadores si no se toman en cuenta todos los factores que deben primar a la hora de tomar una decisión de esa naturaleza. Bueno, no hay duda que es un tema que está caliente. Ahora, yo le pregunto, en eso también no podría haber, me refiero en el caso específico de las protestas, no podría haber una serie de aspectos políticos, gente que quiera sacarle partida a eso. Mira, Frank, este es un país que dos gente comen en una mesa y tienen divisiones políticas y hay intereses políticos, pero yo pienso que en esta situación debe primar lo que es el interés nacional, sobre todo de San Juan de la Maguana. La población está de pie. Yo no sé de qué manera se va a valer el Estado Dominicano para la explotación de esa mina a través de esa compañía contratista, pero hay una algarabía alrededor de esto en función de una protesta permanente que se opone a la explotación de la mina, sobre todo tomando como parámetro lo que ha pasado con las ciudades. Es el parámetro que uno tiene. ¿Qué ha pasado con aquella? Han seguido siendo, se ha explotado y siguen siendo pobres, se ha contaminado. Exacto, porque la mayor parte de esa riqueza va al Estado Dominicano y el país o el pueblo donde se produce la riqueza no siente los efectos de mejorar su calidad de vida, y entonces prácticamente ¿de qué le sirve? Porque si además de quitarle el agua, le sacan el oro y no tienen una retribución adecuada para mejorar su calidad de vida, entonces de nada parece que se enferman. Se requiere de estudio, yo te diría, sin poner en juego la naturaleza propia de San Juan de la Maguana, y que nos quiten de San Juan esa productividad, esa producción agrícola y sobre todo esa cantidad de agua, porque hay que entender que ahí también hay una presa generadora hidroeléctrica y además de reguío, que tiene una incidencia en todo lo que es la parte baja del Yaque del Sur, y producir allí un desastre ecológico sería sencillamente acabar con una población, porque la producción de San Juan de la Maguana no solo beneficia a San Juan, beneficia al país entero. Claro, la mayoría de las habichuelas que se consumen aquí vienen de San Juan, gran parte.
de las habichuelas. No, en su más del 80% de los Sí. granos que se producen en el país, Sí, Franklin, vienen de el granero del sur que se llama San Juan El de la granero Maguana. del sur. Hay que hacer un llamado a la concordia, al equilibrio, y que todo se haga bajo un plan bien diseñado y sobre todo con elementos científicos que puedan demostrar que la instalación de esas compañías que van a explotar esa mina tengan niveles de eficiencia y que lo que allí se pueda usar no le haga más daño que bien a la naturaleza y que nos quedemos sin oro y sin agua. Sí, Y señor. por supuesto, sin la producción agrícola que representa San Juan de la Maguana. Hay una gran responsabilidad del medio ambiente. Este país tiene la maldición de que aquí todo se compra y se vende. Pero gracias a Dios tenemos un presidente que se enfoca en la realidad de la cosa y que no va a permitir que San Juan de la Maguana, más allá de la riqueza que pueda tener en la parte subterránea, pues afecte lo que es su capacidad de producción y de productividad, que tanto efecto va a producir en la alimentación del pueblo dominicano, si es que se permite que sin los estudios correspondientes medioambientales y de impacto que pueda tener esta explotación, definitivamente pueda afectar el granero del sur y nos quedemos sin habichuelas, nos quedemos sin arroz y otros rubros agrícolas, sencillamente porque estamos sacando el petróleo que al final lo venderemos para comprar alimentos. Sí, y uno no sabe también el asunto de los contratos. Así es que vamos a esperar que el gobierno tome la medida del lugar, que el medio ambiente, la Academia de Ciencias, los elementos que tienen incidencia en esto se pongan de acuerdo conforme a un plan estratégico de explotación sin que afecte la naturaleza y sobre todo la capacidad de producción que tiene San Juan de la Maguana. Señor director, pausa y volvemos con su programa Sociedad y Deportes. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión para gente inteligente cada sábado de 3 a 4 de la tarde. Como siempre, esperanzado en que ustedes pues hagan de este programa, como siempre se han manejado, un toque de queda en cada sábado. Acompañándonos hoy ya un transfer que hemos logrado de Franklin Núñez y Héctor Gómez Junior sigue en los deportes. Frankie, mira, hay un tema de actualidad que se está sintiendo a nivel del país y es el programa de gobierno, el programa del presidente de la República de ahorro para enfrentar lo que es la crisis internacional producto de dos guerras fundamentales, que son la guerra de Ucrania. Para nadie es un secreto que Ucrania con Rusia, Ucrania produce cerca del 80% de todo lo que tiene que ver con la soya y otros rubros agrícolas que tienen que ver mucho con la parte internacional. Y ahora la guerra de Estados Unidos con Irán, donde también envuelve a Israel. Todo eso ha creado un marco referencial que hace posible que esos efectos destructores se sientan en la economía dominicana y en la economía mundial. Sí, señor. Porque cuando el petróleo sube y está alcanzando cifras récord, no hay manera de que los diferentes componentes de la producción y la productividad no se afecten. Todo el mundo sabe que el 85-90% del consumo de combustible en la República Dominicana y en América Latina y Centroamérica proviene de los combustibles fósiles. Y eso tiene una incidencia porque Irán y esos países del Golfo deben estar produciendo alrededor del 70-80% de todo el petróleo que se consume mundialmente. Eso ha traído como consecuencia que hoy en día el barril de petróleo está alcanzando cifras récord en el alza y produce un efecto multiplicador en todo el desenvolvimiento económico de cualquier país en desarrollo, y nosotros somos parte de ese conglomerado que implica su desarrollo a nivel mundial. La República Dominicana siempre ha salido airoso de esos procesos precisamente por la dinámica con que los últimos gobiernos, sobre todo el presidente Luis Abinader, ha manejado los problemas económicos afectados por situaciones internacionales. Y el presidente anunció en esta semana un plan de ahorro de unos 40 mil millones de pesos con tal de producir un efecto que contrarreste
como te digo, vale la redundancia, la dinámica de los precios internacionales en la economía nuestra. Yo creo que es una medida oportuna, que hay que tomarlo en cuenta, ojalá, y esto no se convierta sencillamente en un dime y en un direct que se aproveche coyunturalmente por la parte política y que todos vayamos de la mano con el presidente a los fines de que el país pueda mantenerse económicamente estable. Tú sabes que el presidente con esto le da respuesta a gran parte del pueblo que exigía, porque uno de los principales recortes va a ser a los partidos. Mucha gente exigía eso. Entonces, los partidos empezó por ahí. Aunque déjame decirte algo, yo no sé de qué método se está valiendo el presidente de la República para afectar los ingresos o la distribución que el gobierno hace a nivel del presupuesto nacional de los partidos políticos, porque eso es una ley. Sí. Y si es una ley, el presidente, para poder tomar decisiones que modifiquen esa ley, tiene que someterla al Congreso Nacional. O sea, que no debe ser una decisión administrativa, tiene que ser una decisión de consenso político, pero que vaya a las cámaras o al Congreso Nacional a los fines que ellos puedan evaluar, revalidar y definir cuál es el comportamiento que deben tener esos aportes del gobierno a los diferentes partidos políticos, que yo estoy totalmente de acuerdo. Si fuera por mí, que se lo quitaran a todos. Aunque decía Peña Gómez que la democracia tiene un precio y hay que mantenerlo. Pero la verdad que es demasiado. Sí, el sí. país, un país como este, carente de tantas cosas, y partidos políticos que muchas veces no pueden justificar ni la razón para obtener los fondos, ni mucho menos el desenvolvimiento, hacia dónde llevan los fondos que reciben, fondos públicos. Que la ley clara y precisa cuando dice que cada partido y cada institución que recibe fondos del Estado Dominicano tiene que hacer un reporte por una auditoría de hacia dónde van las inversiones, hacia dónde van los gastos, que definitivamente se hacen con cargo a esas donaciones o a esas erogaciones que hace el gobierno a favor de los partidos políticos, que no hacen nada, porque una de las cosas fundamentales de esos fondos es que los partidos políticos establezcan programas de educación a la ciudadanía y que vayan desarrollando políticas públicas y sobre todo conciencia ciudadana a través de la parte educativa de la filosofía de su partido, porque aquí esos partidos no tienen eso. Aquí los partidos políticos son agrupaciones que sencillamente utilizan esos recursos para beneficio propio y de sus allegados. Me la busco S.A. Pero no hay que aportar mucho a un ciudadano consciente para que asuma la responsabilidad que debe tener en un proceso electoral y sobre todo la elección de quién debe ser o quiénes deben ser las personas que encaminen acciones públicas para dirigir un Estado dominicano. De modo que yo creo que la acción del presidente está muy bien, ojalá se pueda cumplir, pero me temo, como siempre, de que realmente se quede en papeles y que no seamos capaces de cumplir con eso, en una situación que hay que entender que es crítica. La República Dominicana, cuyo consumo de combustible es extremadamente alto, porque yo siempre he dicho, aquí usted se para en una esquina y de cada 10 vehículos, 8 son jipetas, de alto consumo. Porque este es un país que hay que atribuir un nivel de agentamiento y de un país con parón que nunca ha aterrizado en lo que es su realidad en cuanto a nosotros no producimos petróleo, ni tenemos otro combustible que nos pueda ayudar a minimizar el costo de esa factura petrolera. Sin embargo, todo el mundo quiere tener una jipeta. Digo, yo tengo una, pero la mía es de 4. Para, tú sabes, todo el mundo porque la idea es compararse. Aquí a una gente le dan la liquidación, lo primero que hace es sacar un carro. En los países desarrollados, la gente anda en un carro muy económico, en su defecto se mueve en una patineta, una bicicleta. Y en los metros. Pero aquí también hay un factor que puede determinarte en eso, y es la falta de conducta y de conocimiento de los usuarios en cuanto a manejar vehículos en la vía pública. Y andar aquí en bicicleta y en motor es un riesgo. Y los motores se han convertido definitivamente en una pandemia. Y ahí están las consecuencias. De modo que yo creo que la acción del presidente es muy oportuna, es adecuada, y hay que tratar de que se implemente con rigurosidad. No es que prohíban, y que los fines de semana tú te encuentras con cantidad de funcionarios en caravanas, sin hacer nada, andando muchos de ellos en vehículos inclusive oficiales,
y si no en vehículos privados con el combustible que financia el Estado Dominicano. Bueno, entre las medidas que tomó el presidente, la importación de vehículos para el Estado, o sea, no van a traer vehículos, a menos que no sea algo muy necesario, prescindible. Y el asunto de los viajes, las dietas. Bueno, al presidente le habían pedido que se tenían que sacrificarse, bueno, pues ahí está, ¿verdad? De modo que yo creo que hay que felicitar al presidente porque anda buscando una forma de paliar el efecto de la crisis internacional en la economía dominicana y que podamos más o menos mantener estabilidad en los precios, que no se dispare tanto la canasta familiar, porque ya el pueblo ya no es sencillo, de clase media, no soporta el alto costo de los productos, que siempre dicen que no suben, pero al final, cada vez que tú vas a un supermercado, en menos funda, trae menos cantidad de productos. Sí, y tiene que pagar más. Y el asunto, y los pasajes. Es un descontrol total, porque Sí. aquí hay un problema, y es un problema de falta de autoridad, de cumplimiento de la ley. INEPRE, eso es un difunto que hace mucho tiempo que lo hicieron 9 días. Pero el consumidor más o menos está haciendo un trabajo, pero no lo suficientemente preciso, claro y oportuno para controlar el manejo adecuado de los precios. Y yo me imagino que cada supermercado tiene un personal que trabaja de noche, que su única misión es cambiar un sello por otro a los fines de alterar y modificar los precios de los productos para cada día ganar más y que el pueblo reciba menos productos por los recursos que invierte en su propia manutención. Bueno, una situación compleja y porque realmente algo hay que hacer, porque ya algo que escapa, ¿tú me entiendes? La crisis internacional que impacta no solo a la República Dominicana, sino al mundo. Y yo pienso que también el sector privado, no solamente Tiene que hacer su aporte. debemos dejarle al Estado Dominicano, al presidente Luis Abinader, a través de lo que son los mecanismos oficiales en cuanto al tren administrativo, desde el punto de vista del Estado Dominicano, sino también que el mismo sector empresarial tiene que juzgar su papel y tiene que hacer aporte. El país requiere de la unidad, de la fuerza productiva, de la fuerza laboral, que tienen incidencia en la economía dominicana, a los fines de que todos juntos empujemos en una sola dirección y el país pueda salir, como en otras oportunidades, airoso de una situación que no depende de nosotros, sino de los mercados internacionales. De modo que dejamos la cancha del presidente y del pueblo dominicano a unar esfuerzo y fuerza para que el país no se derrumbe en la parte fundamental, que es la parte económica. De modo que, señor director, vamos, después de esta pausa, a escuchar lo que es el deporte en la voz de Héctor Gómez Jr. y pausamos y volvemos con su programa Sociedad y Deporte. Saludos mis amigos, yo soy Héctor Gómez y bienvenidos a este segmento deportivo en Sociedad y Deportes. Y vamos a iniciar esta semana destacando a propósito de que recientemente, ¿verdad?, finalizó el mes de abril, un vistazo importante a la actuación de los dominicanos, y vamos a iniciar con uno que ha llamado poderosamente la atención en el aspecto negativo. Nos referimos a Fernando Tatis Jr. Todo el mundo sabe el potencial, el talento, las habilidades que tiene este extraordinario jugador dominicano. Sin embargo, ya está moviendo a preocupación el hecho de que no ha conectado aún su primer cuadrangular en esta campaña, y ya vamos por el mes de mayo. Miren, yo voy a compartir con ustedes este gráfico que hicimos, esta compilación estadística, donde ubicamos en cada una de las 7 campañas, incluyendo la actual, los primeros 30 juegos de Fernando Tatis en cada una de esas campañas. Una investigación que llevamos a cabo, y agradecer a mi hija Ámbar Gómez, que nos hizo ese bonito trabajo, ese arte, y a los amigos de Arayet, que valga la cuña, son los que nos patrocinan este tipo de publicaciones, la línea aérea Arayet. Entonces, vamos a dar un vistazo, mis amigos. Miren esto, en el 2019, todo eso, recuerden, está supeditado a los primeros 30 partidos de Fernando Tatis en cada una de sus campañas. 2019 le fue muy bien, batió 318, 7 cuadrangulares, 15 empujadas. Ahí ustedes ven el on base percent, el porcentaje de envasarse muy bueno, 383, el slugging 579 y el OPS
que es la suma del OVP más el slugging, excelente, 963. Si nos vamos al 2020, 3-14 en los primeros 30 juegos, 12 cuadrangulares, wow, 29 empujadas, casi una empujada por juego en sus primeros 20 partidos de la temporada 2020. El OVP 396, el slugging 678, el OPS por encima de 1073. 2021 batió 13-09, 13 cuadrangulares en los primeros 30 juegos, 26 empujadas, excelente el OVP, ustedes lo ven ahí, el slugging 727 y un OPS por las nubes, 1111. El 2022, recuerden que vino la suspensión por el uso de sustancias prohibidas, entonces por eso no puse 2022. Sigue 2023, luego la suspensión batió 258, ahí bajó el promedio, 7 jonrones, 15 empujadas, y aunque números buenos, sin embargo, cuando usted lo compara con los 3 años anteriores, se advierte ciertamente una merma, una disminución estadística en prácticamente todos los renglones ofensivos. En el 2024 batió 243, 6 cuadrangulares, 15 empujadas, el porcentaje de basarse relativamente decente, 328, un slugging por debajo, 443, y el OPS 772. El año pasado volvió a tener unos números similares a los que tuvo en los primeros 3 años. Batió 345 en los primeros 30 partidos, 8 para la calle, 18 empujadas, excelente on base percent, el OVP 419, el slugging bueno también, 602 muy bueno, y un OPS por encima de 1020. Entonces, atención, miren este año cómo le ha ido a Fernando Tatis. Yo he notado que él ha variado un poquito su stance, su parada en el plato, y yo no sé, como que lo veo que a veces sube mucho los brazos, a veces lo inclina menos, y como que no veo una constante en ese sentido, y quizás puede hasta cierto punto afectar el cambio de posición. Ustedes saben que él ha estado jugando en últimos partidos en la intermedia, no sé por qué, cuando viene de ganar incluso un guante de platino, ya ha ganado 2 guantes de platino por su excelente desempeño defensivo como jardinero derecho de los Padres de San Diego. Mira este año, 250. Ese 250 es el segundo promedio más bajo en toda su carrera en los primeros 30 partidos. Solo en el 2024 batió menos, batió 243. Fíjense los jonrones. 0 jonrones. No ha conectado todavía el primer jonrón en sus primeros 30 partidos. La vez que había conectado menos cuadrangulares fue 6, habían sido 6 en el 2024. Empujadas, 13, el total más bajo de todas sus temporadas en los primeros 30 partidos. El porcentaje de envasarse es el segundo más bajo, 3.23, solo en el 2023 que tuvo 13.04, está por debajo de este. Y ojo aquí, el porcentaje de slugging, eso sí es preocupante, mis amigos. Ustedes saben que el porcentaje de slugging viene dado por los extra bases, lo cual a su vez se traduce en total de bases alcanzadas. Mientras menos extra bases, usted va a tener, como es natural, un slugging, porcentaje de slugging más bajo. Apenas tiene 4 extra bases Fernando Tatis en los primeros 30 juegos, y los 4 son dobles. No tiene triple, no tiene cuadrangulares, solo 4 dobles en 30 juegos. Y es por eso, señores, que ese porcentaje de slugging es lo que a mí más me ha impactado. 2.86, que eso hasta incluso para hacer el porcentaje de envasarse es bajo, y un slugging promedio, un slugging bueno, quiero decir, es de 4, qué sé yo, 4.70, 4.50 en adelante, y tener 2.86, wow, el más bajo por mucho en toda su carrera. Si nos vamos al OPS, que es la suma del OVP y el slugging, como lo hemos destacado, apenas 609, ese OPS de 609, si usted se fija en algunos de los años, por ejemplo, él hubo un año que tuvo en el 2020 un slugging de 6.78, el slugging solo es más alto que el OPS, que es la suma del porcentaje de slugging y el OVP. Tuvo 7.27 de slugging en el 2021. De verdad que vamos a esperar, yo confío en Tatis, sé la calidad que tiene y apuesto que él se puede reivindicar cual ave fénix. Ahí está el potencial, ahí están sus habilidades, pero ciertamente que llama preocupación que no ha conectado un solo cuadrangular y apenas 4 extra bases, 4 dobles en los primeros 30 juegos. Un jugador que todo el mundo sabe el desempeño, las características como jugador tanto ofensivo. Recuerden que él fue líder en una ocasión de la Liga Nacional con cuadrangulares con 42 y viene de ganar 2 guantes de platino. Vamos a apostar a Fernando Tatis.
sabemos que él tiene las condiciones, las habilidades, las herramientas para venir, como se llama, coming from behind, venir de atrás y poner unos números a los que ya nos tiene acostumbrados. Vamos entonces, en el otro lado de la moneda, a destacar la antítesis de Tati, la negación. Es decir, aquellos jugadores dominicanos, voy a destacar 4 en específico, que han tenido una etapa, un inicio de campaña extraordinario. Vámonos con Eli de la Cruz, el virtuoso jugador que tiene tantas habilidades, como le llaman los norteamericanos, all-around player with the 5 tools. Jugador completo con las famosas 5 herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Bateo de poder, bateo de promedio, defensa, brazo y velocidad. Tiene ya 10 cuadrangulares, una gran cantidad de bases robadas, y de verdad que este joven, qué talento. Si, como hemos dicho, si él reduce la cantidad de ponches, ese joven es un candidato a hacer un 40-40. Y todavía ponchándose más de 180 veces, tiene las condiciones, yo pienso que sí, para hacer un 40-40 en jonrones y bases robadas. Y cuidado, si puede emular al 50-50 de que hizo Shohei Ohtani, que es el único que lo ha hecho en la historia. Y ha sido la espina dorsal, junto con otro de sus compañeros ahí, a este buen inicio que han tenido los Rojos de Cincinnati, que si usted lo compara con los Mets, señores, la nómina de los Mets, que es la más alta, y los Mets es el peor equipo en Grandes Ligas, tienen apenas 10 ganados y 21 perdidos en los primeros 31 partidos que han visto acción. Y Cincinnati, que tiene una nómina mucho más baja, creo que un tercio prácticamente de los Mets, tiene un mejor récord, es inversamente proporcional la inversión, el payroll de Cincinnati a lo que está pasando con los Mets de Nueva York. Tenemos también a Oneil Cruz y Vladimir Guerrero. Vamos a ver cuál tenemos, señor director, ya sea Oneil Cruz. Ahí está Oneil Cruz, el mastodonte, The Monkey. Wow, el hombre que saca el swing más rápido, que le da la bola con más contundencia. Oneil es segundo entre los dominicanos en cuadrangulares después de los 10 de él, y él tiene 9. Y de verdad que es un espectáculo ver a este hombre conectar esa bola con la autoridad que lo hace. No solamente la contundencia, donde la manda, segundo y tercer piso, y de verdad que estamos ante la presencia de un fenómeno, que los dos, por cierto, él tiene 70 jonrones de por vida y Oneil Cruz tiene 69. Este tiene 6'7" de estatura y Eli tiene 6'6". Los dos tienen uno de la Cruz y uno Cruz. Son tantas similitudes que hay entre estos dos virtuosos jugadores dominicanos que uno de verdad que se sorprende. Excelente el inicio de campaña de este jugador nativo de Nizao. Recuerden que Eli de la Cruz es de Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monteplata, es el municipio de Sabana Grande de Boyá. Vámonos con Vladimir Guerrero, señor director, que ha estado teniendo un extraordinario inicio, sobre todo lo que tiene que ver con el promedio de bateo. En los cuadrangulares, la gente está esperando más de él. Recuerden que Vladimir en una ocasión conectó 48 cuadrangulares, tiene 2. Sin embargo, y ahí lo importante, el hombre está batallando con el fenómeno Jordan Álvarez, el fenómeno cubano de los Astros de Houston, que está prácticamente encabezando todos los departamentos ofensivos y está luchando. Eso va a ser una lucha interesante. Pienso que todo el camino entre Vladimir Guerrero Jr. y Jordan Álvarez por el título de bateo, bordeando los 350 y una defensa premium que tiene la inicial, Vladimir Guerrero. Y también vamos a destacar a la máxima, Junior Caminero, que en estos días él mismo dio un batazo y le dio en la cara, pero ya está mejor. La máxima, cuánto talento. Recuerden que Junior Caminero viene de ser el dominicano con más cuadrangulares el año pasado, con un total de 45, la máxima, ya lleva 8. Y yo no tengo duda de que el hombre puede dar nuevamente más de 40, y cuidado si se mete en los 50 cuadrangulares. Va a estar interesante esta lucha, a ver qué dominicano va a conectar más cuadrangulares entre Eli de la Cruz, Oneil Cruz, Junior Caminero y Juan Soto, que aunque se perdió una gran cantidad de partidos en la lista de lesionados, ustedes saben que viene de conectar más de 40 el año pasado y ya tiene 3, y no tiene un cuarto porque un jugador ahí de los nacionales, no sé si Seiji, no es Abraham, no es CJ, no. Pero bueno, un jugador que estuvo en el cambio por él, se me escapa el nombre, le hizo una jugada extraordinaria y le robó lo que pudo ser su cuarto cuadrangular de la campaña y su tercero en días consecutivos. Así que estos 4 dominicanos a la ofensiva este año,
Me quito el sombrero y también con Otto López, que aunque no tenemos la foto por ahí, ha estado disfrutando un gran año. En el picheo, la cita obligada, el fenómeno de este año, José Soriano, del equipo de los Angels, de los Angelinos, que está, bueno, tenía una efectividad hasta la última salida, previo a su última salida, de 0.24. ¿Y ustedes saben qué? Le hicieron 3 carreras limpias en 5 innings, que es una actuación decente. Y eso le hizo, esas 3 limpias en 5 innings, que le subió de 0.24 a 0.84, 60 puntos. Y todavía sigue siendo extraordinaria la efectividad, líder en la Liga Americana. Y en la Nacional, ustedes saben que ahí está el virtuoso, el fenómeno, el extraterrestre, el unicornio, Shohei Ohtani, con una efectividad de 0.30. Así es que no tengo dudas, pienso que debe ser el lanzador del mes, ya fue el lanzador de la semana, hace un par de semanas, y pienso que José Soriano debe ser el lanzador del mes por lo que hemos visto de él. De verdad que tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Hermano Espacio Central Deportes, que se transmitía de 6 a 7, pero que a partir de la próxima semana del lunes va a ser de 10 a 11 de la noche. Y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a este joven, muy educado, muy amable, se advierte una gran formación, tanto hogareña como también a nivel académico. Muchachos, tiene un manejo excelente y esperamos que siga así, como hasta el momento lo ha sido este José Soriano, nativo de Boca Chica. De esta forma, mis amigos, hemos llegado al final de este segmento deportivo, aquí en su espacio, Sociedad y Deportes. Les invitamos a que se mantengan en sintonía, que luego de la pausa vienen los análisis, comentarios de actualidad con Héctor Gómez y el señor Franklin Núñez. Hasta entonces. Bye bye. Retornamos en la parte final del programa Sociedad y Deporte. Agradeciendo a ustedes su sintonía y sobre todo esperando que hayan sentido el debido proceso de satisfacción de nuestras informaciones, que hoy, como siempre, en compañía de Franklin Núñez, en la parte accesoria, y de Héctor Gómez en la parte deportiva, estamos arribando ya a la parte final del programa. Sin embargo, antes de partir, quiero, Franklin, tocar someramente un tema que es muy preocupante en la sociedad dominicana, y ese término es los feminicidios. Ay. Eso es como una pandemia que nos está exactamente atormentando a todos, y que por más que busquemos razón, aparentemente no la estamos encontrando, porque todo parece indicar que es un asunto de crianza familiar, de crianza de hogar. Pero hay un aspecto psicológico, emocional, que está haciendo mucho daño a la familia dominicana. En el primer trimestre del año se ha disparado alrededor de un 200%. ¿Cómo? Realmente. El año pasado, a esta misma fecha, se habían registrado, creo que eran 6 feminicidios, y van 18 en lo que va del primer trimestre, sin tomar en cuenta el mes de abril, porque las informaciones estadísticas no están actualizadas, pero el ritmo que llevamos es preocupante y escandaloso, escalofriante. La República Dominicana se ha convertido en que la mayor parte de los hombres creen que las mujeres son de su propiedad, y de que alguien no quiere continuar contigo, aún tú maltratándola, como cualquier cosa, menos como un ser humano, debes soportarte todas tus necesidades, y eso es grave. Pienso que las autoridades tienen que trabajar a través de quizás la Secretaría de la Mujer y otras instituciones que tienen que ver con la familia, tratar de ver cómo pueden implementar políticas públicas que nos permitan minimizar, porque se ha convertido prácticamente que no hay día donde no haya alguien que haya atentado contra una mujer. Y esos son los casos que se conocen. Y sobre todo, si uno se pone a comparar la denuncia de maltrato que hay, porque uno se encuentra ahora no solamente feminicidios, sino también hay situaciones de persecución amorosa y de esos asuntos que tienen que ver con presión psicológica para obtener beneficios con mujeres
Eso se ha convertido inclusive como una pandemia. Son muchos los escándalos que hoy transitan por los medios de comunicación y las redes, acusando a funcionarios de tratar de acoso sexual, y al final también eso termina en feminicidio. Mira, y es un caso complejo, porque es que ahí no tiene que ver con la eficiencia o no de las autoridades, porque son cosas entre parejas, internos, ¿tú me entiendes? Entonces, lo más importante aquí es que, como usted decía, a través del gobierno se pueden establecer políticas de concientización a la familia. Porque hay, repito, esto no es asunto de que las autoridades, la policía, quien sea, no sea eficiente, porque la policía no va a estar en tu casa, ¿verdad? ¿Me entiendes? El asunto aquí es concientización, ahí no hay control. Pero pienso, Frankie, que también hay situaciones que son propias del estrés, que causan problemas emocionales, que terminan casi siempre en esa tragedia. Las calles de Santo Domingo se han convertido en un pandemonio. La falta de empleo, el nivel de ingreso que tiene la clase media comparado con la demanda para satisfacer lo que es la canasta básica familiar, tiene que ver mucho con todas estas situaciones, porque cuando un hombre no puede cumplir con sus necesidades frente a una mujer que entre comillas dice que ama, eso es una bomba de tiempo. Ahí viene. Entonces las mujeres que regularmente nacieron en su mayoría para estar cómodas, se viran, no están dispuestas a soportar, tú me entiendes, un pelafután o un pelagato que no lleve a su casa ni siquiera la comida del día. Le dan entonces se produce una desavenencia, y entonces eso termina regularmente en que yo me voy, no, que tú te quedas. Y hay que tener cuidado, porque hay muchos factores que tienen incidencia en esa situación. Además, aquí hay muchísimo desequilibrio mental. Sí. Usted sabe también esto, también qué situación se da, que influye mucho en eso. Cuando el hombre, en términos de preparación, se queda por debajo de la mujer. Tú, porque querés que tu mujer esté bien, tú te sacrificas, la llevas. Entonces, después que la mujer da un salto, espérate. Eso, uno se ríe realmente, no, porque son situaciones que se dan con mucha regularidad, en que tú le pagas los estudios, lo hace profesional, y entonces ella, cuando definitivamente alcanza su logro, te dice, hermano, usted no es el mío, porque ya yo estoy en otro nivel. Ya yo pertenezco a otra liga. De modo que vamos a dejar este tema hasta ahí, porque estamos cayendo en un criterio. No se ríe, pero es verdad, como dice. Pero eso tiene muchísima incidencia en que esas cosas se den, pero hay que trabajar en eso para evitar que realmente esos factores. Decía un sociólogo, psicólogo, que en República Dominicana por cada 5 gente que se junten hay 3 que son locos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es un problema difícil. De modo que hemos llegado, Frank, al final de su programa Sociedad y Deporte, esperando que ustedes se hayan sentido complacidos y contando con su anuencia y con su presencia para la próxima semana, deseándole un feliz fin de semana al pueblo dominicano. Que Dios le bendiga a todos.